Cuando hablamos de planteos de revocatoria contra decisiones de un juez de un tribunal de segunda instancia, quien resuelve la revocatoria es el tribunal en pleno, o sea, el presidente de la sala, el presidente del tribunal de segunda instancia, adopta las providencias simples de la sustanciación del juicio ante la segunda instancia hasta el dictado de la sentencia de segunda instancia. Esas providencias simples pueden ser recurridas por vía de revocatoria y quien resuelve esa revocatoria es el tribunal en pleno, es decir, los tres jueces. Y esas decisiones, las que toma el tribunal en pleno por vía revocatoria, hacen ejecutoria, es decir, no pueden ya ser recurridas. Nos habla el código en el artículo 238 que en la admisibilidad de la revocatoria está que procede contra providencias simples, causen o no causen gravamen irreparable. Ustedes dirán, ¿y para qué lo menciona? ¿Cuál es el sentido? Bueno, en realidad esto se asocia a la admisibilidad del recurso de apelación que van a ver en la clase próxima, porque el recurso de apelación es inadmisible para providencias simples que no causen gravamen, o sea, solo procede contra providencias simples que causan gravamen irreparable, en tanto que la revocatoria procede contra cualquier providencia simple, cause o no gravamen irreparable. ¿Y qué es esto de causar gravamen irreparable para una providencia simple? Se sostiene que el gravamen irreparable está signado, está marcado, está de alguna manera discriminado como aquel que no puede ser suplido por lo que se decida en la sentencia. O sea, es aquella providencia que no puede ser corregida durante el curso del proceso o con la sentencia, sino que una vez que se adopta esa decisión, aunque sea en una providencia simple, marca un cambio de rumbo tal que no hay vuelta para atrás. Por ejemplo, la providencia simple por la cual se tiene por no contestado el traslado de la demanda en término, por considerar extemporánea la contestación de la demanda, es una providencia simple que dice que simplemente establece por haber sido contestada fuera del término legal, se tiene por no contestado el traslado de la demanda. Providencia simple. Indudablemente es una providencia simple que si no se corrige en caso de ser defectuosa, porque si es correcta no hay corrección que valga, pero en caso de ser defectuosa, porque tal vez se calculó mal el término, justo en el medio hubo un feriado que prolongó un día el plazo para contestar demanda y el juez no lo tuvo en cuenta, por ejemplo, lo cierto es que si no se corrige esa providencia simple por vía revocatoria, esa decisión tomada por providencia simple no tiene vuelta atrás. ¿Por qué? Porque el que queda sin contestación de demanda se queda sin posibilidad de defensa en el proceso, y eso indudablemente es irreparable desde el plano de la defensa del demandado en el proceso. Por ende, esa providencia causa gravamen irreparable, es susceptible de revocatoria, es susceptible también de apelación. Otras providencias no causan gravamen irreparable, y esas, digamos, no son apelables, pero sí es admisible en su respecto, por más que no causen gravamen irreparable, es admisible el recurso de revocatoria. Una providencia que dice que previo a correr un traslado se agregue copia del escrito. Y uno puede plantear revocatoria y decir, ¿por qué voy a tener que agregar copia del escrito si yo la copia la voy a traer el día que presente la cédula para correr el traslado, por ejemplo? Entonces no hay motivo para exigirme una copia de un escrito
innecesaria. Esto más que nada en la dinámica típica de un proceso que se maneja en formato papel. Hoy por hoy es una rara avis el tema este de exigir copia en formato papel, porque todo está virtualizado. Pero es para poner un ejemplo que les digo ahí. Plazo. El plazo para plantear la revocatoria es de 3 días desde la notificación de la providencia que se pretende impugnar. 3 días de la notificación por Ministerio de la Ley, si corresponde esa notificación para esa providencia, o de notificación en forma electrónica si es una notificación de las que están previstas en el artículo 135 del Código Procesal. 3 días. Salvo que la decisión recurrida sea de las que son adoptadas en una audiencia por el juez. Veíamos en la clase que vimos audiencia preliminar que en el simulacro que pudimos ver en uno de los videos de esa clase, el juez adoptaba una serie de decisiones en el marco de esa audiencia. La parte que no está de acuerdo con alguna de esas decisiones tiene el derecho de plantear la revocatoria, pero en ese caso debe hacerlo en el mismo acto. No puede venir después de la audiencia a los 3 días a plantear la revocatoria. Lo tiene que hacer en ese mismo momento. Y en ese mismo momento el juez resolverá si admite o no la revocatoria. ¿De qué forma se plantea la revocatoria? En la mayoría de los casos es por escrito, salvo que sea una providencia adoptada en el marco de una audiencia, caso en el cual debe ser planteada verbalmente. Esto está dentro del artículo 239 del Código. No procede, obviamente, lo decíamos en un principio, la revocatoria o reposición contra providencias interlocutorias o sentencias definitivas. Y procede contra actos de jueces de primera instancia y los jueces de las cámaras de apelación. Trámite. ¿Cuándo se funda el recurso de revocatoria? El recurso de revocatoria se funda en el mismo escrito o en el mismo acto, si es que es verbal, de su interposición. En el mismo escrito se establecen los fundamentos, los agravios y los motivos que llevan a la parte a criticar y atacar el acto que pretende que sea modificado. Y si es en el marco de una audiencia, en esa misma audiencia verbalmente se funda los motivos por los cuales no se está de acuerdo con la decisión adoptada por el juez. ¿Y cómo se decide? Bueno, si la decisión atacada ha sido el resultado de una petición formulada por la otra parte, cuando se plantea la revocatoria, el juez debe oír a esa otra parte previamente antes de resolver. Debe correrle traslado del planteo de revocatoria a la parte que había pedido la decisión que ahora se impugna. Si la decisión no había sido originada en la petición de una de las partes, sino que era una providencia dictada por el juez de oficio, no es necesario correr traslado del planteo de revocatoria a la otra parte. Estas sutilezas están contenidas en el artículo 240, que lo explica sintética y claramente. El traslado de la revocatoria en el supuesto en que proceda también cuenta con un plazo de 3 días, al igual que el plazo para plantear el recurso. Contestado el traslado o transcurrido ese plazo, el juez resuelve si admite o no admite la revocatoria. Bien.
Lo que el juez decida respecto de la revocatoria, nos dice el código que hace ejecutoria. ¿Qué significa esto? Queda firme lo decidido y resulta ejecutable. No es impugnable por vía de otro recurso, sino que, digamos que queda firme esa decisión final adoptada por el juez luego del planteo de revocatoria. Este principio general que establece el código de que la decisión que se toma después de la revocatoria hace ejecutoria, tiene una salvedad. ¿Cuál es la salvedad? Que la revocatoria haya sido planteada con una apelación subsidiaria, es decir, se plantea la revocatoria y para la hipótesis de que la revocatoria sea rechazada, queda subsidiariamente deducido el recurso de apelación. En ese caso, la decisión que toma el juez de rechazar la revocatoria no hace ejecutoria porque está el recurso de apelación pendiente que abre la segunda instancia y la posibilidad de revisión por parte del Tribunal Superior en lo decidido por el juez. Y tampoco hace ejecutoria la decisión del juez que admite la revocatoria, le da la razón a quien plantea la revocatoria. En tal caso, si el juez admite la revocatoria, esa decisión puede ser apelada por la contraparte. Se le da el derecho a la otra parte de apelar esa decisión por la cual se admitió la revocatoria. Bien, hasta acá hemos visto los temas del programa de la unidad 19 y me siento con la obligación moral de pasar a explicarles muy brevemente el tema del incidente de nulidad, que es otra vía impugnativa que no está prevista en los recursos, que pertenece a los mecanismos de impugnación con los que cuenta el justiciable en todo proceso judicial, y que es un tema trascendente que no lo estamos viendo ni en la etapa de recursos, ni lo hemos visto cuando vimos actos procesales, que también puede ser un momento en el cual abordar la cuestión del incidente de nulidad. Entonces me tomo el atrevimiento de brevemente explicarles, para que tengan una noción, este mecanismo de impugnación que es fundamental en el proceso, porque es el que permite revisar errores de procedimiento que pueden traer gravísimas consecuencias. Se denominamos incidente de nulidad al remedio procesal que apunta a la privación de efectos imputada a los actos del proceso que adolecen de algún vicio en sus elementos esenciales y que por ende carecen de aptitud para cumplir el fin a que se hallen destinados. Defecto, vicio en alguno de los elementos esenciales de ese acto procesal. O sea, un acto procesal viciado, un acto procesal que por alguna circunstancia no debió o no pudo cumplir su finalidad por algún defecto, por algún error, por algún vicio con el que contaba. El ejemplo típico cuando hablamos de incidente de nulidad es hay muchos más, ¿no? Pero un incidente de nulidad típico a plantearse en un proceso puede ser el incidente de nulidad del traslado de la demanda, la notificación del traslado de la demanda. Lo recordarán cuando vimos el artículo 339 del Código Procesal, está dotada de una serie de recaudos que hacen a la garantía del derecho de defensa. Es un acto trascendental que en la medida que se cumpla regularmente, es decir, de acuerdo a las pautas de regularidad establecidas por el Código,
es el acto que permite al emplazado, al demandado, comparecer al proceso porque se anoticia de él y ejerce su defensa. Ahora, ¿qué pasa si este acto trascendental, por algún vicio, por algún defecto, no cumple su propósito? No se concreta, el demandado no está enterado de que fue emplazado a comparecer a un proceso, y el proceso sigue adelante, y él nunca se enteró. ¿Qué puede hacer el incidente de nulidad? El proceso tiende a que los actos procesales cumplidos sean válidos. El principio general que rige los actos procesales es el de conservación, es el que los actos procesales se tengan y se reputen por válidos, salvo que se reúnan los criterios que habilitan la declaración de nulidad de un acto, que muchas veces acarrea como consecuencia la nulidad de todos los actos posteriores que fueron consecuencia inmediata o mediata de aquel, del primero, del viciado. Fundamental tener en consideración los 5 principios que rigen las nulidades. Están muy bien tratados en el Código de Morelo, Sosa y Berizonce, y varios autores. Esto, digamos, lo van a ver en distintos lados. Por un lado, el principio de especificidad está establecido en el primer párrafo del artículo 169 del Código Procesal, y este principio fija como pauta que para que exista nulidad tiene que haber una irregularidad formal, una contravención a una norma que, en caso de estar inobservada, trae aparejada la nulidad. Entonces tiene que haber una pauta formal que ha sido vulnerada. Si en el proceso no se ha violado ninguna norma formal, no habría o no se daría no se configuraría este principio de especificidad que es necesario que exista para que haya nulidad. Entonces, la violación de alguna norma formal establecida por el código y los reglamentos. En el caso de la nulidad del traslado de la demanda, estaría dada en el hecho, eventualmente, de que se haya falseado el domicilio del emplazado, se haya dado un domicilio distinto del que en realidad es el domicilio real de la persona. Y esto puede ser demostrado con amplitud de prueba. El principio de finalidad o conservación. El acto viciado debe carecer de los requisitos indispensables para obtener su finalidad. ¿Qué significa esto? Que más allá de que pudo existir una irregularidad, existen hipótesis en las que pudo haber alguna irregularidad en el acto cumplido y que es atacado. Pero pese a la irregularidad, puede ser que el acto haya cumplido su finalidad. En caso de que el acto haya cumplido la finalidad a la que estaba destinado, prevalece la validez de ese acto, porque el acto en sí cumplió esa finalidad, y por el principio de finalidad que establece el artículo 169, segundo párrafo, no está dado uno de los recaudos fundamentales para que una nulidad proceda, que es que el acto no haya cumplido la finalidad a la que estaba destinado. Si sí la cumple, no va a haber nulidad. Entonces vemos especificidad, 169 primer párrafo, finalidad, 169 segundo párrafo. Otro principio fundamental
es el principio de subsanación que está en el artículo 170 del Código Procesal. Y nos dice que la nulidad es improcedente si el acto viciado fue convalidado, fue purgado, fue, fue conocido por quien le invoca y no hizo ningún planteo y quedó firme. Y se presume, dice el artículo 170, que el acto ha sido convalidado si no se promueve el incidente de nulidad dentro del 5.º día de conocido del acto. Supónganse una persona que se muda de un domicilio, pero que mantiene contacto con la persona que vive en el domicilio del cual se mudó. Y la persona, y en ese domicilio del cual se mudó, se recibe la cédula de traslado de la demanda. Pero la persona que reside en ese domicilio le avisa a el demandado, le avisa a la parte que recibió la cédula, que recibió, se la entrega y la persona, el emplazado la tiene en su poder, toma conocimiento pleno de esa demanda y no hace nada al respecto. Se dicta el auto de rebeldía y sucede lo mismo. Digamos, ese acto irregular, porque partamos de la base de que reconocemos que la persona no vive más ahí, no vive más en ese lugar, pero el acto ese irregular cumplió su finalidad porque el emplazado tuvo pleno y cabal conocimiento de que estaba siendo demandado, porque fue anoticiado por el inquilino que reside en el lugar y que enseguida le avisó que había recibido la cédula. Y guarda silencio, digamos que está saneado el vicio y por ende no procedería en ese contexto una nulidad, en virtud de lo establecido por el artículo 170. Otro recaudo, principio fundamental, es el de trascendencia, establecido por el artículo 172 del Código Procesal. Diría yo que es central lo que establece este artículo. El principio de trascendencia establece que quien plantea el incidente debe invocar y demostrar un perjuicio cierto del que se derive su interés en formular el planteo y mencionar las defensas que no ha podido oponer como consecuencia del acto viciado. Y esto fundamentalmente se asocia a la idea de que el incidente de nulidad debe dejar desnuda ante el juez una situación de indefensión de quien le invoca. Quien le invoca el planteo de nulidad tiene que demostrarle al juez de que en virtud del acto irregular que ocurrió, se vio privada esa parte de ejercer su defensa en el proceso. ¿Por qué? Porque tal como decía Alsina, y de ahí en más toda la doctrina procesal argentina, si hay indefensión, hay nulidad. Pero si no hay indefensión, no hay nulidad. Porque todo el mecanismo de las nulidades apunta a garantizar la defensa del afectado, no la regularidad de los actos o el cumplimiento de un formalismo establecido por el código. No existe la nulidad por la mera forma, por el mero incumplimiento de las formas. La nulidad solo existe si se cumple acabadamente este principio de trascendencia que significa que la parte se vio privada de la posibilidad de defenderse en el proceso. En la medida que haya indefensión, hay trascendencia suficiente como para que la nulidad sea decretada. De lo contrario, el sistema de nulidades no está pensado en cumplimiento de pruritos formales, en cumplimiento de señalamientos. No se cumplió tal pauta del artículo tal que establece tal cuestión, entonces como no se cumplió planteo la nulidad. No,
Eso sería solo un recaudo de especificidad, pero no. Para que haya nulidad tiene que haber especificidad, tiene que haber finalidad, no tiene que haber subsanación y tiene que haber trascendencia. ¿Se entiende? Y el otro aspecto que establece el artículo 171 y que de él nace el principio de protección es que nadie puede invocar la nulidad cuando fue partícipe, fue gestor de la nulidad que invoca, fue quien dio lugar a esa nulidad. No puede venir el actor y decir, planteó la nulidad del traslado de la demanda al domicilio que yo mismo denuncié y en donde postulé que se haga la notificación del traslado de la demanda, por ejemplo. Bueno, una vez más, quedo a disposición de ustedes para todo lo que necesiten ampliar y esclarecer de esta charla. Y les recuerdo una vez más mi mail. He recibido algunos pedidos de aclaraciones o de ampliaciones y los he contestado gustoso, así que sigo a disposición de ustedes. Les recuerdo el mail entonces, hhpages@yahoo.es.